RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro primer invitado hasta ahora es el doctor Francisco Díaz Canseco Tábara, el expresidente del partido Perú Nación, ¿no? Y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Díaz Canseco, qué gusto saludarla, como siempre muy amable, un fuerte abrazo, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, Pepe, un gusto como siempre. ¿Cómo estás observando el panorama político, ¿no? En 48 horas, ciertamente, estamos viviendo una serie de situaciones, ¿no?, que por muchos años habíamos olvidado, ¿no? Pero hemos entrado a una etapa casi regresiva, ¿no? ¿No? De regreso, ¿no? ¿Cómo estás analizando qué nos espera, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel del Congreso, ¿no?, ante la propuesta, la insistencia de Asamblea Constituyente, ¿no?, y la desconfianza que hay en el gabinete, naturalmente, ¿no? Bueno, hay varias cosas, Pepe, dentro de esto, y yo creo que algo que no se está midiendo es que Perú Libre tiene un programa de gobierno que Vladimir Cerrón ha señalado que él mismo lo redactó, aunque sospecho que él le puso el visto bueno con redacción de sus asesores cubanos. El programa de gobierno de Perú Libre es un programa comunista. No voy a hablar de la parte política. En un sistema comunista hay un partido único, no hay libertades públicas, etc. Hablemos de la parte económica. Aquí hay un tema de orden ideológico que yo no he visto que ha sido analizado y que a mí me parece que es de extrema importancia. Y voy a ser breve. En la teoría marxista, leninista, mariateísta, que es lo que señala el programa de gobierno de Perú Libre, que ellos son marxistas, leninistas, mariateístas, la utilidad que percibe el empresario es ilegítima porque es fruto de lo que le deja de pagar a través de sueldos, salarios a los trabajadores. Por lo tanto, por eso es que hay explotación del hombre por el hombre y lucha de clases, y por eso es que en la teoría comunista los obreros, los trabajadores, los proletarios deben levantarse contra el Estado burgués, porque el Estado burgués es el comité ejecutivo de los explotadores, para sustituirlo por un Estado socialista, que es de lo que habla el programa de gobierno de Perú Libre, que al final de cuentas se convierte en un Estado totalitario. Frente a esta tesis, tú tienes la tesis neoliberal, que no voy a desarrollar en este momento, y tienes la economía social de mercado, que no va con los neoliberales, que es una posición intermedia, a la cual me voy a referir seguidamente, que nunca se ha aplicado en el Perú. Es parte de nuestra Constitución, pero lo que tenemos ni siquiera es un sistema neoliberal, sino un sistema mercantilista que nos ha conducido a esta situación. El mercantilismo significa que la economía está manejada por diversos y poderosos grupos económicos que exprimen al Estado, cuyos recursos son de todos los peruanos, al servicio de sus propios intereses. Esto no es generalizado. Hay empresas que trabajan con toda honestidad y transparencia, que son grandes y que son legítimas. Pero en general lo que ha ocurrido en Perú es eso. Entonces, el problema de fondo acá es la confrontación entre las tesis de Pedro Frank, el nuevo ministro de Economía, que siendo caviar se ha desplazado hacia el centro y se aproxima a la socialdemocracia, que tampoco es compatible con las teorías marxistas-leninistas de las cuales es partícipe Vladimir Cerrón y su ineluctible socio Pedro Castillo. Y me paso a explicar. Para los marxistas-leninistas como Cerrón y como Castillo, el fondo del problema está en los medios de producción, porque ahí se produce la explotación del hombre por el hombre, porque la utilidad del empresario es lo que le deja de pagar a los trabajadores. Y en consecuencia, la posición final es que estos medios deben pasar a manos del Estado para que redistribuya el ingreso dentro de un concepto equitativo. Para la socialdemocracia, que es un socialismo democrático, o para los socialliberales, lo que ocurre es que
no se trata de expropiar los medios de producción porque el sector privado es el que genera la riqueza. Como sabemos, en la minería, por ejemplo, en el Perú, es el gran artífice de nuestras exportaciones. Pero consideran que tienen que establecerse mecanismos de promoción y de no intervención, sino de regulación estatal para que no haya un abuso de mercado por parte de los capitalistas. Esa es la posición a la que se aproxima Pedro Franco. Pero para los marxistas-leninistas esto es simplemente un paliativo. Es como que tú te cortan la pierna y están a punto de amputártela y te ponen una curita. Para los comunistas, la forma es cortar la pierna. Para los socialdemócratas, según los comunistas, están poniendo una curita que no va a remediar el mal. Entonces, el problema que tenemos acá, que eso hay que tratar de entenderlo, mi querido Pepe, es un tema de orden ideológico. Acá no hay un debate ideológico, se está pensando, ponen a uno, quitan al otro, este fue un senderista. Este es un partido, Perú Libre, con ideología, a diferencia de los vientres de alquiler o de estos partidos empresas como el de Acuña y compañía, que no tienen ideología, te proponen bonos, regalarte esto, hacerlo de aquí, o impulsar el desarrollo. Estás hablando de un partido que tiene una entraña ideología contradictoria a la democracia desde el punto de vista político, contradictoria de la economía social de mercado, que es lo más próximo que hay a la socialdemocracia o al social cristianismo, contradictoria de todo lo que se ha hecho en el Perú hasta ahora. Por eso es que al final, cuando llegan al momento de nombrar al ministro de Economía, Franque se retira y ahora seguramente ha regresado bajo determinadas condiciones. Y entonces, Pepe, ¿cuál es la pregunta que tenemos que formular? ¿Por qué Castillo y Cerrón, porque son socios, no nos engañemos, retroceden y convencen a Franque para que regrese? Por lo que tú acabas de mencionar, el desplome del sol, la subida de los precios. Ellos saben que en un colapso de la economía se caen, no aguantan con todo lo que han ofrecido y no pueden cumplir. Pero el fondo del asunto se traduce en la nueva Constitución, cuyo proyecto, según Pedro Castillo, no existe, y en la Asamblea Constituyente, que es la que va a redactar esa nueva Constitución con las características que yo acabo de decir. Ahora, Pancho, de manera puntual, ¿eso qué significa? En ya el escenario político que está desarrollando Perú Libre, ¿no? Y su ideario, ¿no? Que están ganando simplemente tiempo con la incorporación de Pedro Franque. Eso para entenderlo. Exactamente. Tú lo has resumido muy bien. Pero a mí me parece, Pepe, que es importante la discusión ideológica para que la ciudadanía vaya entendiendo en qué está el Perú, en lo que nos hemos metido, para que no nos engañe. Están ganando tiempo porque saben que si abruptamente inician un programa comunista, que no pueden hacerlo constitucionalmente hasta el momento, se cae todo para ellos. Destruyen la economía peruana como lo ha hecho Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, los Castro en Cuba. Eso es lo que va a pasar. Entonces quieren poner o quieren desarrollar un periodo de transición en donde irán, por supuesto, avanzando en sus tesis estatistas. Lo dijo Más Castillo, el Estado ahora va a ejecutar proyectos, se va a convertir nuevamente en empresario, y sabemos cómo funciona eso. Entonces, el tema central aquí es ese. Estamos en una confrontación ideológica que hay que entenderla, que no solamente es libertades públicas y democracia, es también una economía social de mercado real, es también respetar a los emprendedores del Perú, que son autónomos, independientes y que dan el 98% del empleo, respetar a la minería peruana, que ha sido tan zarandeada precisamente por los comunistas y que no ha podido invertir 40 o 60 mil millones de dólares que le hubieran hecho un gran bien al país si es que esto hubiera podido avanzar debidamente con control socioambiental. Pero esa es la situación en la que estamos. Ahora, ¿cómo entender esta confrontación que ya se abrió ciertamente, Pancho, ¿no? La designación como presidente del Consejo de Ministros de Guido Bellido, ¿no? Por un lado, ¿no? Se conoce el accionar que ha tenido de manera política, ¿no? De su admiración, de su cercanía con Sendero Luminoso, ¿no? Y esto va a ser una confrontación abierta con el Congreso de la República, ¿no? Por el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? ¿Cómo entender esta figura, ¿no?
O sea, por un lado intenta morigerar con la incorporación de Pedro Franque y por otro lado mantiene a Guido Bellido, que ya se han convertido, ¿no?, a tenor de un grupo de congresistas en una suerte de personaje que no va a tener cabida dentro del Congreso, ¿no? Él es congresista a la par, ¿no? Entonces, ¿cómo entender? O sea, hay una dualidad en el gobierno de aparecer como una sensatez y por otro lado un sector radical, ¿no? No hay dualidad, Pepe. Esto es lo que se llama en marxismo la tesis leninista de un paso atrás para dar dos adelante. ¿Ya? Él ya puso el frontis, Asamblea Constituyente sin proyecto de constitución, cuando sí lo tiene. Y el paso atrás es Franque para moderar a los mercados, como dicen ellos, para que el sector privado siga produciendo mientras ellos avanzan en su tesis estatista. Y para eso, ¿qué es lo que requieren? Que les tumben dos gabinetes, aplicar la cuestión de confianza y disolver el Congreso. Entonces, lo que necesitamos ahora es una reacción política rápida del Congreso que tiene que hacer dos cosas fundamentales. Uno, de una vez por todas, remover a la cuatrinca que apoyó a Vizcarra en el Tribunal Constitucional y que le dio, le otorgó, le confirió, le regaló esta interpretación extensiva de la cuestión de confianza que no alberga el espíritu de nuestra Constitución para poder convertirse en un dictador. Eso es lo que pretende Castillo y Cerrón, esa confrontación para tumbarse al Congreso. Y por otro lado, es necesario también que el Congreso, renovando el Tribunal Constitucional, sacando a la cuatrinca y poniendo gente realmente juristas objetivos, juristas no ideologizados, apruebe una ley interpretativa de la cuestión de confianza con el objeto de que no pueda ser utilizada como una herramienta de manipulación para convertir este gobierno en una dictadura similar a la dictadura que ejerció durante largos meses Martín Vizcarra, con nefastos resultados para el Perú. O sea, queda claro que el papel del Congreso va a ser clave, ¿no? Pero también, o sea, no podemos dejar de lado lo que ha ocurrido en los dos anteriores congresos, ¿no?, donde no se ha podido elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional, por un lado, y segundo, ¿no?, podemos nuevamente ingresar a un escenario muy parecido donde un sector, ¿no?, dice, no, este Congreso no está capacitado para nombrar integrantes del Tribunal Constitucional, o eso puede ir cambiando, ¿crees tú? El argumento que utilizaron para invalidar o deslegitimar al Congreso en la renovación de un tribunal constitucional, 6 de cuyos integrantes, aunque hay 2 de ellos que son realmente juristas, son ilegítimos porque terminaron su mandato hace 2 años, fue que ya estaban terminando su mandato, que habían convocado a una cuestionable, que yo no lo creo que fuera cuestionable, 4ª legislatura, y que en base a ello iban a hacer una elección expresa. Usaron todos los argumentos que usan los caviares, porque a ellos les conviene mantener esa cuatrinca en el tribunal donde está el servicio de ellos, como le conviene también a Castillo preservarlo. Este es un Congreso que tiene, igual que Castillo, un mandato de 5 años. No es un Congreso transitorio, es un Congreso que no está deslegitimado porque el fraude se ha referido a Castillo, no a la elección de los congresistas. Y es un Congreso que por una mayoría de 69 votos ha elegido a una dirigente de la oposición, Mari Carmen Alba, como su presidenta. Tiene toda la legitimidad para realizar su elección al Congreso. Y no nos olvidemos además que el premio que le han dado a este sujeto, ¿cómo se llama? Walter, que lo han hecho ministro de Defensa, Ayala, ¿no? Sí, Walter Ayala, ministro de Defensa, ¿no? Lo han premiado como ministro de Defensa. Él fue el que presentó el amparo para bloquear la elección en el Tribunal Constitucional. O sea, más claro que aquí hay una red de interés de extrema izquierda con los caviares, no puede ser la figura. Un sujeto como este Ayala, que fue expelido de la Policía Nacional hace muchos años, que presenta a través de una tintería totalmente ilegítima este bloqueo al Congreso, bueno, nos revela cómo funcionan ellos. Pero acá lo que tiene que hacer el Congreso es chantarse, convoca su elección, renueva un tribunal constitucional ilegítimo, sacar rápidamente una ley interpretativa para que se vuelva al cauce constitucional con la cuestión de confianza
Y entonces la amenaza de Castillo, que es cerrar el Congreso con la cuestión de confianza, se bloquea. Y el Congreso puede funcionar como debe funcionar. Yo creo que son dos pasos previos antes de que Castillo empiece a usar la cuestión de confianza para deslegitimarlos y para cerrarlos y para convocar a una nueva elección, obviamente manipulada. Justamente, hay una pregunta final frente a este tema, Pancho, ¿no? O sea, ¿tú consideras que es clave la designación de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional? Hay otro sector que dice que no caer en la tentativa que está planteando Pedro Castillo, ¿no? De que se le deniegue la cuestión de confianza a dos gabinetes, disuelve el Parlamento y convoca a nuevas elecciones. Hay quienes piensan que no hay que caer en ello, por el contrario, hay que ir censurando ministro por ministro, ¿no? Tú has sido parlamentario, has sido congresista, ¿no? En la situación que vimos, ¿qué es lo más aconsejable o lo más realista para hacer, ¿no? Entendiendo además cómo se manejan los tiempos, ¿no? Mira, lo que acabo de señalar, mi querido Pepe. Yeah. Primero que nada, nombrar un nuevo tribunal, porque ¿Ya? este tribunal, tal como Salas en el Jurado Nacional de Elecciones, está al servicio de Castillo, de los comunistas y de los caviares, por la mayoría que tiene esta cuatrinca que preside María Daniela Ledesma. Tienen que sacarlo. Si no, todas las interpretaciones constitucionales van a ser ideologizadas a favor de Pedro Castillo. Hay que cambiar. Y además, tienen 2 años ejerciendo un poder que no les corresponde, están totalmente deslegitimados, perdieron el mandato hace 2 años. Y por el otro lado, como señalo, hacer algo que hace tiempo que han debido hacer, sacar una ley interpretativa de la cuestión de confianza para que se elimine la cuestión de confianza como una herramienta de chantaje del Poder Ejecutivo del Congreso, lo que tú vas de señalar. 2 cuestiones de confianza, lo cierro y hasta luego. No, señor. La cuestión de confianza se aplica como debe aplicarse constitucionalmente a 2 gabinetes, pero no se puede aplicar, como lo hizo Vizcarra, por ejemplo, a la aprobación o desaprobación de un proyecto de ley. Ese no es el sentido de la cuestión de confianza. Entonces, si tú interpretas la Constitución a través de una ley, cosa que puede hacer la mayoría parlamentaria, supongo que democrática, le cierras ese vehículo dictatorial a Castillo. Si tú cambias a los integrantes del Tribunal Constitucional, como corresponde hacerlo, además, de acuerdo a la propia Constitución, se le acabó el poder en el Tribunal Constitucional para que no sigan sacando interpretaciones antojadizas e inconstitucionales al servicio de su posición ideológica marxista-leninista. Eso es lo que se tiene que hacer. La posición de ir eliminando ministro por ministro es una posibilidad, pero el tema estructural es lo que yo te estoy planteando. Con eso lo bloqueas a Castillo para que real y efectivamente haga lo que no tiene ninguna intención de hacer. Respete la Constitución del Perú, realice las reformas que quiere realizar, para lo cual el artículo 206 le permite reformar toda la Constitución. Pero ¿cómo va a reformar toda la Constitución si ha dicho que no tiene proyecto de Constitución? Tu proyecto es una Asamblea Nacional plurinacional comunista con 50% de representantes de organizaciones comunistas para crear un Estado socialista totalitario. Eso es lo que quieren hacer. Pancho, yo como siempre te agradezco y vamos a seguir conversando más adelante porque estamos ingresando a un terreno ciertamente donde coincido contigo, ¿no? Ya la lucha va a ser ideológica, ¿no? Y además, ¿no? La necesidad de que ingresemos, ¿no? A generar espacios de discusión, pero que estos a su vez, ¿no? Busquen que fortalecer, ¿no? Nuestra democracia, que tiene una serie de defectos, ¿no? Pero mucho más peligroso justamente el camino que estamos transitando en estos momentos, ¿no? Te agradezco la gentileza, Pancho, ¿eh? RCR, la red que comunica y une al Perú.